Por otra parte, esto lo que va a implicar es la facturación por parte del locador, va a requerir la justificación de fondos por parte del locatario, del inquilino, y si interviene un intermediario en la facturación de la comisión, en este caso del martidero, del corredor, nosotros como escribanos, yo cuando estoy con ustedes me transformo en escribano, por eso digo nosotros. Nosotros los escribanos no somos intermediarios, salvo que hayamos cumplido específicamente esa función, pero nosotros no somos intermediarios en los contratos de alquiler. Y por último, el artículo dice que este régimen se somete a las sanciones establecidas en 11.683 de procedimiento tributario. Esas sanciones quieren decir que esto es un régimen de información, sanciones que van entre 5.000 y 10.000 pesos, dependiendo si estamos hablando de persona humana o persona jurídica, y que luego, ante un requerimiento por parte del fisco e incumplimiento, esas sanciones se van haciendo más gravosas. Entonces, este artículo 16 lo desmembramos en estos 4 ítems, importantísimo tenerlos en cuenta. Dicho esto, vamos ahora sí, específicamente al régimen. Régimen que ya está vigente, régimen que empezó a regir a partir del 1 de marzo y que en la página de AFIP ya podemos ingresar a la plataforma Reli Contribuyentes, y podemos ir viendo cómo funciona. Nosotros hemos podido ver el funcionamiento hasta un cierto punto, porque tenemos que jugar con algún cliente nuestro, y llega un momento en que no podemos seguir jugando porque el juego ya no es gracioso. Entonces hemos podido jugar hasta un cierto punto, y lo que sí hemos notado es que es muy amigable la plataforma y es muy intuitiva en las preguntas que nos va haciendo para dejar el contrato registrado. ¿Cuáles son los contratos que quedan alcanzados? Ahí está el detalle, ¿sí? Locación de inmuebles urbanos, sublocaciones, arrendamientos rurales, locaciones temporarias. Pero si quieren una palabra para no olvidarse de qué contratos están alcanzados, la palabra es todos. Todos los contratos quedan alcanzados. Pero si el contrato es por la plataforma Airbnb, todos. Pero si el contrato es por 3 días, todos. Si el contrato es temporal de vacaciones, todos. ¿Sí? Creo que fui claro. Todos los contratos quedan alcanzados por este régimen. Y en esto hago una salvedad importante, que cuando uno lee en materia tributaria, como cualquier norma, lo tiene que leer con mucho detenimiento. Y la ley dice que es cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos. ¿Qué quiere decir esto? Ya nos han llegado consultas y dice, bueno, pero si en lugar de fisco a lo que va es a la realidad económica, no importa qué nombre se le esté dando al contrato, lo que importa es la realidad económica. Es una locación, pon el nombre que quieras, pero estaría alcanzada por la norma y lo que busca el fisco por el régimen de facturación, por el pago de impuestos que eso conlleva. Y hace la aclaración también que también se incluyen los contratos celebrados mediante plataformas digitales y o app. Así lo dice específicamente la norma, para contemplar, como les digo, todos estos regímenes contractuales que por ahí son novedosos y que se genera la duda. Entonces el fisco con estas aclaraciones engloba y dice absolutamente todos los contratos van a quedar registrados. Luego, cuando Dante tome la palabra, no solo nos va a explicar de las partes más técnicas y de cómo registrarlos, cuáles son los plazos, sino que también nos va a comentar cuáles son las implicancias impositivas, es decir, si alquilo puede ser monotributista, yo como notario estoy alquilando una oficina, estoy subalquilando una oficina, puedo mantenerme como monotributista, implica pasarme a ser responsable inscripto. ¿Qué pasa si yo tengo un cliente de ustedes que ya saben que tiene 3 contratos, es monotributista y les trae un cuarto? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo puede hacer? Ahí es donde ustedes tienen que tener ese manejo para, a través de una planificación fiscal con su cliente, darle una solución exitosa más allá, una solución eficiente, más allá del cumplimiento del régimen. Que les repito, no somos los escribanos los obligados a cumplir con el régimen. Sigo. Sujetos alcanzados, lo mismo cuando decíamos qué contratos. Todos, personas humanas,
sucesiones indivisas, personas jurídicas, siempre y cuando sean locadores o arrendadores. Solamente van a estar excluidos aquellos contratos en que las partes, ambas, sea el Estado nacional, provincial, municipal, los organismos descentralizados. Ahora, yo, Emiliano Zarco, le alquilo al Estado, obviamente que estoy obligadísimo a registrar ese contrato. Esa es la única excepción de no registración. Por último, antes de darle la palabra a Dante, ¿qué pasa con la intervención de los intermediarios? Yo sé que ustedes con los martilleros tienen ahí como una pequeña pica, pero tengamos presente que nosotros no somos intermediarios y quien actúa como intermediario puede registrar el contrato. Y al registrarlo, cumple con la obligación del locador, pero confirma su participación en la operación. Es decir, que el fisco, si un intermediario sube el contrato de alquiler, da por sabido, da por confirmado que ese intermediario negoció y que va a seguir atado ese contrato y por lo tanto cobra una comisión, que tiene que facturar, etcétera, etcétera. Y un caso que se consulta a menudo, ¿qué pasa con los condominios? Esto está resuelto con la norma en el artículo 6, que cualquiera de los condóminos que cumpla con el régimen de información, siempre y cuando informe que es condómino y quiénes son los otros condóminos, queda librada la obligación para todos. Espero hasta acá haber sido claro. Yo voy a dejar de compartir, le voy a dar la palabra a Dante, así vamos sobre las formalidades, los plazos y las implicancias en monotributo y en impuesto al valor agregado, ganancias e ingresos brutos que tiene esta región. Perfecto. Emi, una sola consulta hubo respecto de los fideicomisos. No sé si querés adelantarlo. Perdón, Dante, porque no estás con buena señal. Ahí estoy viendo la consulta fideicomisos. A ver, en el caso de los fideicomisos, acá una pequeña cuestión técnica. Acordémonos que el fideicomiso es un contrato. ¿Tá? Entonces, el obligado sería el fiduciario, porque es quien tiene los bienes en propiedad. Entonces, el fiduciario es el que tiene que cumplir con la obligación de informar el contrato, porque él es el propietario de los bienes. Clarísimo el contador, muchas gracias. Quizás aclarar respecto a los contratos celebrados online, a través de la app. Ejemplo. El ejemplo típico, y yo creo que esta parte de la norma no lo dice de esta manera, pero es lo que ha querido hacer, son los contratos temporarios que se suelen celebrar a través de las páginas como Airbnb. Es muy común. Nosotros no tenemos de esos clientes, nos los han comentado, que se celebran y no se registran. No nos ha pasado, pero ese es el caso típico porque resulta que no hay un contrato. El contrato se da por la unión de las partes a través del celular. Hay una voluntad que yo manifiesto y pongo la oferta, que pongo un precio y tengo una aceptación, no tácita, sino expresa, cuando el otro me confirma y me reserva los días. Entonces, estos contratos también quedan alcanzados. Dicho esto, paso al chat y toma la palabra Dante. Bien, ¿se escucha bien ahí? Ok. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este sentido y que generalmente nos ha generado mucho ruido, sobre todo en algunos clientes, consultas en particular, tiene que ver con la distinción, como bien acaba de decir Emiliano, de que esto que estamos hablando ahora es un régimen de información, ¿sí? Con la importancia que tiene el régimen de información. Pero por otro lado está lo que tiene que ver con la facturación, la registración, la carga impositiva y demás de esta situación, o sea, que se genera como consecuencia. Este régimen de información es lo nuevo, lo novedoso, pero la registración, la facturación y el pago de los impuestos ya viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, como bien dijo Emiliano, nos han contado que muchas veces esos contratos no se declaran, no se facturan, no nos ha tocado el caso, obviamente, pero
que esta situación se genera en particular. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este régimen de información? Golpeándole la puerta al fisco para decirle, mirá, señora AFIP, acá tengo un contrato celebrado con un locatario y particularmente, obviamente, voy a estar obligado a empezar a facturar y a inscribirme, probablemente en muchos casos, en algún impuesto. Entonces acá es donde empieza el problema. Lo primero que vamos a hablar es un poco con el procedimiento del régimen de información. Régimen de información que, a ver, podemos decir que es simple para algunos, engorroso para otros, molesto, podríamos también nombrarlo. ¿Por qué? Y porque la verdad que no estamos acostumbrados a tener que sentarnos en la página de AFIP cargando dato por dato, esperando que la página funcione, que no se salga, que no se me deshabilite y demás. Entonces son tiempos por ahí muertos que nadie quiere perder, con lo cual lo importante acá es saber qué información voy a requerir de cada contrato para poder ir avanzando lo más rápido posible. Primero y principal, para registrar el contrato tengo que tener clave fiscal. Clave fiscal nivel 3 de seguridad o superior. Es decir, uno de los niveles por lo menos moderados, más altos que tenemos a nivel de claves. Es decir, que tengo que tener la posibilidad de operar sin problemas. ¿Tengo clave fiscal? Fenómeno. ¿No la tengo? Tengo que gestionarla. Actualmente en la dependencia de AFIP no están recibiendo gente por todo el tema de la pandemia, con lo cual se opera a través de una app que se llama Mi AFIP. Es muy fácil, pero un trámite más que deberíamos hacer. Otra situación importante. Sí o sí tengo que tener declarado mi domicilio fiscal, llamémoslo postal, y mi domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal postal es aquel domicilio fiscal que yo le digo a la AFIP que es donde tengo mi explotación o mi domicilio real en el caso de un profesional o donde llevo adelante mi actividad, ¿sí? Donde obviamente la AFIP me va a notificar vía carta, vía certificación, vía lo que sea. Ahora, también necesito activar sí o sí, y esto es un trámite que muchas veces no se hace y nos termina frenando algunas situaciones, es el domicilio fiscal electrónico. El domicilio fiscal electrónico hace las veces de un correo electrónico dentro de la plataforma de AFIP, ¿sí? Donde el fisco tiene posibilidad de notificarme en forma rápida y segura. A través de ese domicilio fiscal electrónico es donde me van a avisar si ya está dado de alta el contrato o no. Le va a avisar al locatario, obviamente. Ya vamos a ver que el locatario, si no recibe esa notificación, tiene la posibilidad de informar el contrato, ya lo vamos a ver enseguida. Y todo esto para recién empezar a operar, ¿sí? Para recién empezar a operar. Una vez que yo tengo esa clave fiscal, yo voy a entrar al servicio. El servicio es Registro de Locaciones de Inmuebles, RELI Contribuyentes. En adelante, RELI, ¿sí? Que es como lo vamos a empezar a conocer, es como el sobrenombre que nos va a permitir darle un tratamiento más amigable, esperemos. ¿Sí? Vamos a entrar a ese registro y vamos a tener que declarar y denunciar, ¿por qué no?, los contratos de locación. Ahora, ¿cuándo lo tengo que hacer? Bueno, la norma en eso es clara y dice que a los 15 días de celebrados esos contratos yo tengo la obligación de declararlos o informarlos al fisco. Si yo tengo que modificar o renovar el contrato, también desde esa fecha de renovación o de esa fecha de modificación de alguna de las cláusulas, tengo 15 días para ingresar y hacer los cambios necesarios. Ahora bien, el gran problema se suscita en el hecho de que hay contratos que ya han sido celebrados, firmados, que están vigentes actualmente y que de alguna forma todavía no teníamos la posibilidad de poder informarlos. ¿Qué va a pasar en esos casos? Un segundo. En esos casos, yo lo que voy a tener que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí?